Somos una marea de gente, 18:03, estamos ya en la segunda hora de programa de Pensando en Comunidad. Y remando al mismo compás, esperamos que hayan disfrutado de esta versión acústica de Nahuel Penisi, que nos decía, cambia, todo cambia. Y por supuesto se vienen tiempos movidos desde lo electoral. También me parece que son tiempos para sanar muchas frustraciones que una gran porción del electorado desencantado quiere empezar a sobrellevar de alguna manera, ¿no? Porque recordarán aquella editorial No te comas el verso, que tantas repercusiones tuvo, de nuestro programa, donde en realidad la cantidad de banderas que el oficialismo enarboló con mucha fuerza, con muchas ganas, para lograr su reelección, para lograr renovar su mandato, casi que cayeron, muchas de ellas, por no decir todas, en saco roto. El problema, como decimos siempre, es si el Consejo Deliberante se termina transformando en un equipo de vóley, donde los jugadores son siempre los mismos, cada tanto el árbitro toca el silbato, se va rotando la posición de los jugadores, pero la verdad que nada cambia, ni de un lado, ni del otro. Por eso, durante el fin de semana, uno, saben que es curioso, además tiene que preparar la producción de cada programa, hurgando, hueveando, como decía un amigo, descubrí un espacio provincial que está tomando fuerza e impulso en la provincia de Buenos Aires, llamado Vecinalistas, un partido netamente bonaerense que está teniendo mucha actividad en prácticamente la mitad de los distritos de esta rica y vasta provincia que es la provincia de Buenos Aires. Y claro, cuando empiezo a mirar quiénes integran este espacio, descubro experiencias muy interesantes. Una es acá cerquita en Olavarría, cuya referente es Andrea Coronel, y seguramente estaremos conversando la semana que viene con ella. Pero hoy tenemos el privilegio y la oportunidad de conversar con Ricardo Tejerina. Él es licenciado en Gestión Cultural, escritor, ha sido subsecretario de Cultura del partido de 3 de febrero en el conurbano, bien conurbano, lo dice alguien que es de Avellaneda, nacido y criado en Avellaneda. Fue subsecretario de Cultura, les decía, entre el 2015 y el 2018, es el titular del partido TIVE, cuya abreviatura, cuya sigla significa Tiempo de Vecinos, y además fundador e integrante de la mesa política de este joven partido bonaerense llamado Vecinalistas. Lo tenemos en el teléfono. Ricardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio, un placer. Gracias por la presentación. No, por favor, perdoná, viste, a mí la verdad me cuesta a veces no tengo mucho poder de síntesis, sobre todo en temas que me entusiasman, que me apasionan, y un poco trataba de enmarcar tu llamado, el cual le agradezco sobremanera por la generosidad de brindarnos tu tiempo, pero encuadrarlo en esta disyuntiva que al menos estamos viviendo en el plano local y que uno, como es curioso, identifica que existen otros distritos de la provincia con los mismos desafíos, con la misma problemática, y es cómo salimos de esta grieta en donde tenés una cantidad de desencantados con el cambio que no fue y tenés una cantidad de desencantados con la oposición que parecería tampoco es, ¿no? Entonces, a partir de ahí, descubrimos la experiencia de tu espacio, TIVE, en 3 de febrero, y nos pusimos en contacto para que nos cuentes un poco cómo nació la iniciativa, tanto de TIVE como del movimiento más amplio ya Vecinalistas a nivel provincial, ¿no? Bueno, Antonio, me subo a la metáfora con la cual vos abrías el programa. Digo entonces que cuando las cosas no funcionan, o cuando han dejado de funcionar adecuadamente,
o bien hay que cambiar de equipo, o bien hay que cambiar de deporte. Vos planteabas la formación de un equipo de vóley, ¿verdad? Bueno, aquí o cambiamos el equipo, o si eso no funciona y el cambio tiene que ser aún más radical, habrá que cambiar de deporte. Esto quiere decir que en definitiva tenemos que ofrecer nuevas respuestas a viejos problemas. Y eso es un poco lo que el vecinalismo, como expresión genuina, pero al mismo tiempo novedosa, en la política de la provincia de Buenos Aires, vecinalismo unido, que esa es la novedad fundamental, no porque el vecinalismo no existiese, porque de hecho existe y existe desde hace bastante tiempo, sobre todo en localidades del interior, tradicionalmente en localidades pequeñas, ¿verdad? Correcto. Pero bueno, la novedad de este momento, de esta era, es que el vecinalismo por vez primera se unifica en una estructura partidaria de orden provincial, deponemos de alguna forma la idea solamente acotada al perímetro de nuestro distrito y superamos esa barrera encontrándonos con otros, como vos bien decías, y otras, que estaban haciendo lo mismo al mismo tiempo. Y si vos me permitís, yo te haría una analogía con algo que corresponde a mi expertise en el campo cultural. Adelante. Vos sabés que la escritura data de 5.000 años. Para el tiempo del universo es una novedad también. 5.000 años es poco y nada en millones de años que se cuentan. Pero lo curioso de todo esto es que la escritura que nace hace 5.000 años nace al mismo tiempo en 3 lugares distintos por lo menos. Y estamos hablando de los chinos, de los etruscos y de los egipcios. O sea, había diferentes civilizaciones y diferentes culturas transitando el mismo camino, aún sin conocerse, aún sin tener relación y aún sin saberlo. Impresionante. El vecinalismo es básicamente lo mismo. Aparte, mirá, en el caso nuestro, vos sabés que, como te conté fuera del micrófono, yo personalmente y mi familia venimos del mundo del turismo y la hospitalidad, uno de los sectores más severamente afectados, lamentablemente, no por la pandemia per se, sino por la mala praxis y la cantidad de decisiones arbitrarias que se han tomado, sobre todo en distritos pequeños como el nuestro, sin mayor sentido y de manera inconsulta. En ese contexto, el año pasado, cada uno de los prestadores turísticos que, la verdad, durante años cada uno cuidaba su quintita, se aseguraba que sus clientes estén satisfechos, que los números cierren, poder crecer a lo sumo y no mucho más que eso. Claro, nos unió el espanto de lo que se venía y fundamos la Cámara de Turismo local, aquí en General La Madrid, que en un contexto similar a lo que vos planteabas del vecinalismo, claro, uno se ponía en contacto con distritos de la región y estaban todos en una situación similar que los movilizaba a realizar acciones, a autoconvocarse. Fíjate, un movimiento muy importante a nivel nacional de autoconvocados en turismo, de agencias de viaje, de choferes de micro, de transportistas, de hoteles, de gastronómicos. Entonces me parece una de las cosas que produjo sin ninguna duda la pandemia desde mi humilde punto de vista es desnudar este abismo que separa a la dirigencia política tradicional, a los partidos políticos tradicionales de la comunidad, porque en definitiva este vecinalismo unido, también como novedad, al menos lo que uno observa en distintos distritos, es que están conformados por el comercio que tiene, no sé, una tienda de ropa, el que tiene una carnicería, el que tiene una verdulería, el que tiene un hotel, el que tiene, no sé, una librería. Vecinos de a pie, que históricamente era muy difícil que se comprometan con la política partidaria, pero finalmente están entendiendo que, bueno, esto es, si no puedes contra el enemigo, es muy difícil, si no te unís, si no trabajás de manera coordinada, planificada, aprendiendo permanentemente de experiencias de otros distritos, te termina hundiendo el ocaso de la mediocridad y la mala praxis que ya viene de hace años, ¿no? Seguro. Vos sabés que los complementarios, los parecidos, aquellos que transitamos una ruta tal vez común, pero por senderos distintos,
En algún punto nos estamos buscando sin saberlo, ¿verdad? Y esto es un poco lo que ha ocurrido. O sea, nos buscábamos sin saberlo, pero al mismo tiempo tuvimos la suerte, la fortuna, quizás la coincidencia histórica a partir de la necesidad, vos bien lo planteabas, de encontrarnos. Y el hecho de encontrarnos ha producido un hecho sinérgico, ¿no? Se han multiplicado las fuerzas. Y esas fuerzas multiplicadas nos llevan hoy a tener una estructura que yo creo que representa más y mejor la realidad cotidiana de nuestros distritos, la realidad cotidiana justamente, como vos bien decís, del vecino de a pie, pero que el vecino de a pie es básicamente aquel que yo resumiría, como vos bien decías antes también, el que tiene profesión y actividad conocida, ¿no es cierto? O sea, aquel que hace un servicio anónimo a su comunidad de forma sistemática y permanente, aquel que emprende dentro de su comunidad, aquel que cura, aquel que educa, aquel que provee seguridad, aquellos que en definitiva hacen que la vida cotidiana tenga mayor grado de inclusión, de tolerancia, de amplitud. Bueno, toda esa gente es la gente a la cual nosotros convocamos, ¿no es cierto? Y ahí es lo que identificamos justamente al vecino de a pie. Por eso, esta experiencia vecinalistas en la provincia de Buenos Aires y sus distintas ramificaciones en cada uno de los distritos. Tiempo de Vecinos TIVE es de alguna manera la célula de vecinalistas aquí en 3 de febrero, nos llena de expectativa, pero yo creo que no es solamente una buena noticia para cada uno de nosotros, que de hecho lo es, sino que creo que es una buena noticia para la democracia de cada uno de nuestros distritos y es una mejor noticia aún para la democracia de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vos sabés que adhiriendo a tus palabras, yo recién a modo de anécdota, ¿no? Y un poco también para darle marco a tu entrevista, yo citaba un reportaje que se le hizo a un referente del Frente de Todos local aquí en General Madrid durante el fin de semana, donde claro, como ya estamos transitando un segundo gobierno de Juntos por el Cambio, que fue consecuencia de la ola amarilla que vino con el macrismo hace ya 6 años, claro, él de alguna manera le transmitía al periodista que lo estaba entrevistando que bueno, que en realidad todo el partido está trabajando ya no solamente para tener una lista competitiva, sino para que el peronismo vuelva a ser gobierno en el 2023, como digamos, como lo más importante, ¿no? Como el hito a alcanzar. Claro. Y yo decía recién, la verdad que si en el 2023 gobierna un peronista, un radical, un socialista, viste, un marxista, qué sé yo, a mí lo que me interesa es que lo más importante es General a Madrid, lo más importante es la comunidad, es que los vecinos salgan del pozo y del ostracismo en el que estamos inmersos desde hace ya muchísimos años. Entonces, seguimos apelando a recetas que atrasan por lo menos 50 años, seguimos mirando únicamente el espejo retrovisor sin darnos cuenta que, por supuesto, es un accesorio importante el espejo retrovisor para aprender de la historia, para aprender de lecciones recientes, pero miremos hacia adelante, hacia futuro. ¿Cuál es nuestro proyecto de comunidad hacia los próximos 10 años? ¿Que vuelva el peronismo? La verdad no me parece que sea un proyecto de comunidad que seduzca a toda esta enorme franja de desencantado de la que estábamos hablando, ¿no? Mirá, Antonio, vos bien decías recién entonces, ¿no? O sea, mirar por el espejo retrovisor es importante porque en definitiva tiene que ver con la huella del camino recorrido, pero a la luz está visto y, digamos, no hace falta una prueba muy contundente de saber que el parabrisas es mucho más grande. Y el futuro está por delante, ¿verdad? Y en la construcción que el vecinalismo propone la generación de nuevos liderazgos dentro de la comunidad. Y la generación de nuevos liderazgos de hombres y mujeres de la comunidad implica el hecho de una construcción distinta, de la ampliación de derechos, implica el hecho de la incorporación a la actividad política de la gente que a lo mejor no la tenía en su radar inmediatamente, pero hoy sí, porque efectivamente se produce una transformación, una apertura, una inclusión en la actividad que estamos desarrollando. Y por supuesto las puertas cerradas de la política tradicional se vuelven giratorias con el vecinalismo. O sea, esas puertas de entrada, donde pueden ser de alguna manera franqueadas de manera mucho más sencilla, y donde estamos convocando a las mejores expresiones de las distintas esferas sociales de la comunidad. O sea,
aquellos que vienen, como bien decíamos antes, ¿no es cierto?, del sector emprendedor, del sector industrial, del sector comercial, del sector de la educación, de la cultura, del arte, o sea, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, de la creatividad. En definitiva, estamos hablando de aquellos que vienen a transformar la vida de su comunidad con vocación de servicio. Y por eso es que es tan importante el hecho de saber de dónde se proviene, porque el hecho de tener actividad o profesión conocida implica que los vecinalistas no interpretamos a la actividad política como un trabajo, como un conchavo, como una salvación de corto plazo, como esa tabla, digamos, que tiene que ver con el hecho de subirse a ella para evitar que otro pueda hacerlo, ¿verdad? Sino de todo lo contrario. Lo vemos de una manera absolutamente diferente. Yo por lo menos incluso aquí en 3 de febrero lo planteamos de este modo. O sea, planteamos una política altruista, planteamos una política que tiene que ver con la vocación de servicio, planteamos una política que tiene que ver con la integración, con el juntar de manera la comunidad, no solamente por otro lado, indudablemente, el vecinalismo como naturaleza en su esencia lo tiene, sino también creo que le hemos incorporado la propuesta, la edificación de una cantidad de alternativas y posibilidades, el mejoramiento de nuestros equipos, la inclusión de gente muy valiosa que tiene mucho para aportar a su comunidad. Y bueno, en definitiva, creemos, y estoy convencido de ello, que en el futuro y no tan lejano, el vecinalismo será una opción que ya no será marginal, o en todo caso lateral, sino que será seguramente una opción de mayoría. Trabajamos para eso. Totalmente de acuerdo. Decime, pregunto desde la ignorancia, ¿estas son las primeras elecciones en las que se presenta vecinalistas como partido bonaerense? Sí, o sea, unido el vecinalismo, sí. Las expresiones locales indudablemente tienen historia, algunas de mucho tiempo atrás, incluso con experiencia de gobierno, tal el caso de Mar del Plata, por ejemplo, ¿no es cierto?, con experiencia de gobierno, con 2 mandatos del intendente Pulti, por ejemplo, el ex intendente Pulti, sí. y en distintos lugares también experiencias que han o bien cosechado la posibilidad de alguna representación a nivel del órgano legislativo, o bien han quedado muy cerca, o bien han superado el piso electoral exigible. O sea, las realidades son distintas, pero lo más importante de todo esto, Antonio, es que aquellos distritos como el nuestro, como vos bien decías acerca del conurbano, ¿no es cierto?, que son distritos grandes, voluminosos en términos de la geografía, importantes desde el punto de la cantidad de habitantes, o muy significativos incluso. Vos pensás que 3 de febrero está entre los 10 distritos más grandes de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de un distrito que tiene por encima de 350.000 habitantes. Sí, pueden ser casi provincias, te diría. Por supuesto, tiene 15 localidades divididas en su territorio, con distintas realidades, a pesar de que incluso desde el punto de vista geográfico no es uno de los más extensos. Pero tenemos la particularidad de estar próximos a la General Paz con algunas de nuestras localidades, como puede ser Sáenz Peña, Villarrafo, y naturalmente estando hacia lo profundo de la provincia de Buenos Aires, en este caso del conurbano, por supuesto, lindando con La Matanza, con San Miguel y demás. Y eso implica que tenemos dentro de nuestro propio territorio un crisol que expresa, yo diría, la totalidad de las realidades de la provincia prácticamente. Bueno, desde aquí también queremos construir una alternativa, queremos apoyar y compartir de alguna manera todo este proceso de construcción, y Vecinalistas ha sido el catalizador adecuado. Yo creo, sinceramente, teniendo en cuenta las experiencias de otros distritos, en la primera sección electoral, por supuesto, distritos como Merlo, donde tenemos representación, Ituzaingó, por ejemplo, ¿no es cierto?, 2 distritos muy destacados, que son vecinos nuestros, muy cercanos, por supuesto, donde compartir lineamientos y acción política. Vos nombrabas Olavarría, con Andrea Coronel, con Raúl Navillar, una cantidad de gente que también los acompaña, que viene en un trabajo fantástico con el POT, en este caso por Olavarría todos, y desde luego también en las distintas secciones electorales, particularmente, por ejemplo, en La Plata, con un trabajo extraordinario de Gerardo Jazmín, que por el otro lado es también un concejal con mandato cumplido, electo también por fuerza vecinalista, en el marco de un acuerdo, por supuesto, y el apoderado de nuestro partido. La verdad que es alentador escuchar que inclusive en distritos tan populosos, ¿no?, como 3 de febrero o el resto de los partidos vecinos, ni hablar la ciudad capital como La Plata, exista
este movimiento que me da la sensación casi que, viste, como las arenas movedizas, que uno a simple vista las observa y parecería que están quietitas, pero hay todo un movimiento subterráneo, que es lo que me parece está ocurriendo con los distintos vecinos de a pie que bueno, hartos, básicamente, para decirlo en castellano Seguro. raso, de esta mediocridad y de esta grieta que por supuesto es una grieta que le sirve a los dos bandos, ¿no? O sea, seguir insistiendo en que hay que votar a una única fuerza para eliminar a la otra o para derrotar a la otra, es ese juego de nuevo, tipo vóley, como hablábamos al inicio de la charla, en donde los que están adentro de la cancha se divierten y van cambiando de lado y van pasando los años y justamente lo que menos quieren es que se rompa ese status quo con la incorporación fresca de gente joven, comprometida, que así como está comprometida todos los días para levantar la persiana de su comercio, está dispuesta a invertir su tiempo, que es de lo más valioso que una persona puede tener, porque el tiempo no se recupera más, en pos de una causa común, de una causa comunitaria, ¿no? No, ¿sabes? Decís, y conversamos varias veces con Marcelo Fernández, el junta promotora de vecinistas, son las preocupaciones que y fundamentalmente las ideas que pretendemos de alguna manera transitar hacia el futuro. Nosotros creemos principalmente que Vecinalistas viene a renovar la política, no porque nos seamos dominantes, sino creemos francamente de generación de nuevos liderazgos, nos va a trasladar, porque en definitiva somos de hasta lo que viene. Es más, en el Congreso Vecinalista de Necochea de principios de este año, una de las cosas que planteamos era de alguna forma la experiencia del pionero, ¿verdad? El pionero, cuando se pone a trabajar y lo hace de nuevo y con esfuerzo, y a veces hasta incluso no solamente su tiempo, sino incluso su vida, lo hace de no ver el fruto, porque en definitiva tiene una vocación sacrificial. Bueno, en un punto también esta construcción tiene una idea de esas características, por eso supera el proyecto individual, es un carácter colectivo. Vemos en el desarrollo colectivo la posibilidad de una sociedad mejor, ¿no es cierto? A partir de esos liderazgos, de convocar a los jóvenes, a los estudiantes, pero no solamente a los jóvenes desde el punto de vista cronológico, a los jóvenes de mente, de espíritu, que pretenden una sociedad mejor, probablemente esté fundada en otro tipo de valores, pero al mismo tiempo también en una gestión eficiente del Estado. Absolutamente. Ricardo, yo te agradezco por estos minutos. Vamos a seguir en contacto porque este es un tema que tratamos mucho en nuestro programa, que de alguna manera intenta humildemente tirar sobre la mesa de la comunidad temas que por distintos motivos, vaya a saber uno si tiene que ver o no con esta complicidad de mantener el status quo, pero digamos los medios en general locales tampoco tratan demasiado, haciéndole el juego a la grieta, ¿no? Y bueno, vamos a estar en contacto para seguir compartiendo de cerca la experiencia y los progresos que vayan logrando tanto en TIVE como en el resto de los partidos vecinalistas que integran el Vecinalismo Unido. Te mando un fuerte abrazo y bueno, quedás en el aire para despedirte, decir las palabras con las que quieras cerrar. Bueno, Antonio, primero que nada, entonces, el agradecimiento también por estos minutos, por haber compartido, y el deseo genuino de que este proyecto se vaya ramificando, que vaya creciendo, que vaya germinando en cada una de las localidades de la provincia de Buenos Aires, en sus distritos, que son 135, y el deseo ferviente de que la Madrid también lo tenga. Muchísimas gracias, Ricardo. Te mando un fuerte abrazo y muchos éxitos. Para ustedes también, lo mejor. Hasta luego. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal.
Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda